Hacia el año 1782, en las fronteras selváticas y brumosas en las que se desdibujaba el territorio de la Nueva España, en el límite que marcaba el territorio chiapaneco con el guatemalteco, existía una hacienda llamada La Providencia. Pues bien, para quien la hubiera visto desde lejos, podría haberla tomado por el paraíso que en realidad era: piedra negra, cacao, maderas valiosas. Pero para las 500 almas esclavizadas que vivían encadenadas a su suelo, el nombre era sin duda blasfemo. Su dueño era el señor Fausto de Alcázar, un hombre que se había labrado una fortuna inmensa sobre las espaldas de los ajenos. Todos lo temían en el territorio. Pero lo que no sabían es que existía algo que ni su oro podría sobornar: su cuerpo lo traicionaba. El señor Fausto sufría una hidropesía maligna, una falla en el corazón que le llenaba los pulmones de agua y le hinchaba las piernas hasta darle el aspecto de tronco. Por las noches despertaba ahogándose, como si se hundiera en un mar invisible, tosiendo espuma rosada y aferrándose a las sábanas con el terror en el corazón, sabiendo que su muerte ya estaba en el territorio. Los mejores médicos de la capital no habían podido ayudarlo. Solo una cosa lo mantenía vivo: una tintura amarga, oscura y violácea que debía tomar cada día para seguir respirando. Pero esta medicina no era hecha por ningún doctor europeo. La hacía su hija menor, Isabela. Isabela de Alcázar tenía 22 años. Era odiada por su padre, que la consideraba indigna de ser nacida hembra. Era, en la sociedad colonial, poco más que un lastre, demasiado libre para un buen matrimonio, demasiado inteligente para ser cómoda. Mientras sus hermanas mayores se habían casado bien, en la capital, Isabela seguía en la hacienda, invisible para el mundo, al mismo tiempo que indispensable para la supervivencia de su padre. Era una joven de una belleza austera, siempre sucia de savia y tierra, de cabello negro recogido en trenzas severas, de mirada de alguien que había aprendido a callar para no romperse. Sin embargo, el verdadero secreto de la tintura no estaba en ella. Estaba en Amadú, un esclavo herbolario de piel oscura, de espalda ancha, de mirada serena que desarmaba a cualquiera que la enfrentara. Había llegado a la Providencia 10 años atrás, comprado a un barco inglés de contrabando. Era hijo de curanderos en la tierra de sus padres, guardián de la memoria de las plantas. Don Fausto, al darse cuenta de que tenía un talento para el cultivo de cualquier cosa, lo había destinado a los jardines, al invernadero de plantas medicinales. Allí, entre orquídeas, resinas y raíces, había conocido a Isabela. Al principio era ella quien lo buscaba por necesidad. Quería saber por qué ciertas hojas calmaban la fiebre y otras detenían el pulso. Pero pronto se dio cuenta de que ese hombre sabía más de la selva y de la vida de lo que todos los libros europeos que había hojeado en la biblioteca de su padre. Amadú le enseñó que la selva no era un enemigo, sino una farmacia viva. Le enseñó a reconocer la dedalera silvestre en las zonas altas, a extraer su principio activo sin matar al paciente, a mezclarla con diuréticos naturales para aliviar la hidropesía de don Fausto. Y también le enseñó algo que en la hacienda nadie le había enseñado jamás: dignidad. Lo que había comenzado entre ellos no había sido un capricho, ni una fantasía prohibida, ni un juego. Lo que había comenzado entre ellos había sido un amor profundo, apremiable, condenado desde el primer día. Allí, en el invernadero, bajo el golpeteo de la lluvia sobre el techo de cristal, entre morteros, vapores, frascos, habían amado con la plena conciencia de que cada abrazo podía ser el último. Isabela había encontrado en Amadú la humanidad que su padre no había querido darle. Amadú había encontrado en Isabela la prueba fehaciente de que el látigo no había logrado destruirlo por dentro. Y habían perfeccionado, juntos, la medicina que había mantenido vivo al tirano, no por amor a don Fausto, sino porque la vida del tirano había sido el escudo que había protegido la suya. Mientras éste necesitase la tintura, Isabela no había sido enviada a un convento, no había sido obligada a casarse a la fuerza, y Amadú no había sido vendido. Pero en cada hacienda hay ojos que vigilan, y cuando la envidia se mezcla con la ambición, resulta más peligrosa que cualquier veneno. El capataz mayor, Roldán, odiaba a Amadú con una violencia casi animal. Roldán había sido un hombre brutal, codicioso, resentido,
que había soñado con Isabela durante muchos años, no por amor, sino porque había soñado con escalar socialmente, con llegar a ser algo más que un simple hombre de confianza, algo más que un simple capataz, algo más que un simple hombre. Comenzó a advertir demasiadas cosas, las horas que Isabela pasaba en el invernadero, las miradas que Amadou dirigía a Isabela, la altivez silenciosa con que paseaba por el patio, inapropiado, según a su juicio, para un esclavo. Y así, esperó, hasta que, el 14 de octubre de 1782, encontró lo que necesitaba. Esa tarde, Isabela había ido al invernadero con la excusa de aplicar otra dosis. Don Fausto había tenido crisis respiratoria severa ese mismo día por la mañana. Amadou había estado esperándola. El miedo, el cansancio y el consuelo necesitado los hicieron imprudentes. Se besaron junto a la mesa de trabajo, rodeados de frascos y raíces. Él le acariciaba los cabellos mientras le hablaba de los palenques escondidos en las montañas, de una vida en libertad lejos de cadenas y apellidos. Entonces Roldán los vio desde una ventana rota en la parte trasera. Vio el beso. Vio la mano negra sobre la piel blanca. Vio, en su mente enferma, una traición intolerable. Y en vez de interrumpir, corría a buscar a don Fausto. Quería que el amo lo viera con sus propios ojos. Entró en el despacho sin tocar. Don Fausto esperaba su medicina, sentado en su sillón, silbando dolorosamente mientras respiraba. «¿Qué quieres, imbécil?», le gruñó. Roldán respondió con veneno. «Su medicina se retrasa, patrón, porque la señorita Isabela está ocupada curando otra cosa. Se está revolcando con el negro Amadou en el invernadero, mientras usted se ahoga». La respuesta de don Fausto fue inmediata. La ira le dio fuerza que su cuerpo enfermo ya no poseía. Se levantó del sillón, tomó su bastón de ébano, abrió un cajón y agarró una pistola. No gritó. Solo ordenó: «Vamos». Se dirigió al invernadero, seguido por Roldán y dos guardias. Cada paso era una lucha por respirar el agua en sus pulmones. El odio lo ayudaba a seguir. Entró en tromba. Isabela y Amadou se separaron al instante. Era demasiado tarde. Las manos seguían entrelazadas. El miedo brillaba en sus ojos. Don Fausto se quedó petrificado en el umbral, temblando. Miró a su hija como si fuera una criatura venenosa. Luego apuntó con su pistola a Amadou. Isabela se interpuso sin dudarlo. Se colocó en medio. «Si lo matas, me matas a mí. Yo lo amo». Esa confesión fue mucho peor que el acto. El hecho de que una alcázar reconociera que amaba a un esclavo desencadenó algo en el cerebro de don Fausto. Bajó el arma. No por compasión. Porque el método que había elegido para matarlo le parecía demasiado fácil. Demasiado misericordioso. «Átenlos en el patio». La escena se grabó en el recuerdo de todos los que vivían en la Providencia. Amadou fue atado al poste del azote. Isabela fue forzada a arrodillarse en el barro. Don Fausto, sentado en su sillón porque sus piernas no lo sostenían, sentenció a su hija: «Podría matarte, negro. Pero eso sería gastar dinero. Mañana vendrá el tratante de mercurio. Se lleva esclavos a las minas de Azogue del Norte. Vendánlo al que sea. Que se pudra respirando vapores hasta que se le caigan los dientes y la piel». Amadou no pidió nada. No pidió perdón. Solo miró a Isabela con una intensidad que parecía decirle: «Vive». Entonces Isabela gritó lo que su padre nunca debió oír: «Él te ha salvado la vida, la medicina es suya, sin él no sabría hacerla». Don Fausto se rió con una risa húmeda y cruel. «¿Crees que me importa de dónde viene la hierba? Tú sabes prepararla. Tú eres mis manos. Él no es más que abono». Y luego se dirigió a su hija. «En cuanto a ti, has manchado mi casa y mi nombre. Ya no eres mi hija». La agarró por el mentón con una fuerza llena de asco. «Te vas ahora mismo. Sin dote, sin apellido, sin nada. Si vuelves a pisar mis tierras, echaré a los perros sobre ti».
Isabela, con las lágrimas secándose en su rostro, le hizo una última pregunta, casi en un susurro. ¿Me echas sabiendo que soy la única que puede prepararte la tintura? Don Fausto se rió con una risa arrogante. Tengo la despensa llena de tus frascos. He visto cómo lo haces 1000 veces. Roldán también. Cualquiera puede machacar hierbas. Tengo medicina para meses. Para cuando se acabe, ya habré conseguido un médico de verdad. Fue su error fatal. Mientras arrastraban a Amadou hacia los calabozos para entregarlo al amanecer, a Isabela la empujaron fuera de la hacienda. Cayó al barro del camino real bajo una tormenta que empezaba a descargar con furia. El portón de hierro se cerró detrás de ella con un estruendo que parecía definitivo. Pero Isabela no se quedó llorando. Introdujo la mano en su bolsillo profundo del delantal, un delantal que Roldán no había revisado. Allí había un pequeño frasco de cristal, un saquito de semillas y, lo más importante, la raíz madre de la planta de la que se fabricaba la tintura. El caos de la irrupción la había permitido un momento de claridad. Había barrido de la mesa las semillas viables, tomado la raíz original y guardado lo que de verdad daba vida a la medicina. Pero había un secreto de la que ella y su padre no habían hablado con Roldán. La tintura almacenada en la despensa no era estable. Si no se agregaba una resina especial de la que ella y Amadou se servían al terminar la mezcla, la tintura se degradaba dentro de pocos días por la temperatura de la selva. No duraba meses. Duraba quizás 3 días. Después se convertía en agua amarga e inútil. Empapada bajo la lluvia, Isabela alzó los ojos hacia los muros de la Providencia y susurró: «¿Creíste que me expulsabas a mí, padre? Pero acabas de expulsar tu propio aire». Y se puso a andar hacia la oscuridad. La primera noche pasó refugiada en el hueco de una ceiba gigantesca, temblando de frío mientras rugía a su alrededor la selva llena de jaguar, serpientes, insectos, barro y espinas. Pero el dolor por Amadou era tan grande que no dejaba espacio para ningún otro miedo. Al amanecer recordó las palabras de él: «La selva alimenta a quien le tiene respeto y mata a quien le tiene terror». Así que siguió andando. Buscaba altura, buscaba agua clara y buscaba un lugar lejos de los hombres de su padre. Durante 2 días anduvo descalza por el monte, comiendo raíces y frutas que sabía identificar, bebiendo en los arroyos. Al tercer día encontró una cueva detrás de una cortina de helechos, cerca de una cascada. Allí, rendida, plantó la raíz madre en el suelo húmedo y le habló como si fuera un juramento. «Tú eres mi vida ahora. Y tú serás su muerte». Mientras tanto, en la Providencia, don Fausto celebraba. Creía haber limpiado su casa. Creía haber extirpado una vergüenza. Reía con Roldán, bebía vino, pedía cada noche su dosis de reserva, satisfecho de comprobar que el sabor era el mismo. Pero dentro de los frascos, la química de la venganza ya estaba actuando. Sin el estabilizante, los compuestos activos se rompían poco a poco. Lo que parecía medicina se volvía nada. El cuarto día empezó el horror. Don Fausto despertó de madrugada sintiendo que se ahogaba. Tocó la campana con desesperación. Roldán apareció medio dormido, sirvió la tintura y se la dio a Fausto, que la tragó de un golpe, esperando el alivio habitual. 1 minuto. 5. 10. Nada. Sus pulmones seguían burbujeando. Su pecho seguía apretado. «Más», ordenó a Roldán. «Esta porquería está aguada». Tomó otra dosis. Luego otra. Nada. El pánico le heló la espalda. Miró el frasco a la luz de la vela. El líquido estaba turbio. Olía agrio. Con un rugido, lo estrelló contra la pared. Roldán corrió a la despensa, abrió frasco tras frasco. Todos olían igual. Todos estaban arruinados. A la mañana siguiente, las piernas de don Fausto eran 2 columnas de carne inflamada. No podía ponerse los zapatos. No podía caminar. Tenía que permanecer sentado, jadeando,
con espuma rosada en los labios. Y entonces entendió el alcance de lo ocurrido. Isabela no solo se había ido, se había llevado fórmula, raíz, conocimiento, y lo había dejado desnudo frente a la muerte. «Tráiganla», le ordenó a Roldán con una voz que ya sonaba como un gorgoteo. «No la maten. La necesito viva». Roldán salió con hombres armados y perros de caza, convencido de que encontrarían a una muchacha débil llorando bajo un árbol. Pero Isabela ya no era esa muchacha. Había aprendido de Amadú a caminar por los arroyos para borrar su rastro, a cubrir su olor con barro, a esconderse como una criatura más de la montaña. Mientras la buscaban sin encontrarla, Isabela se convertía en la cueva. Aprendía a pescar con las manos, a encender fuego sin fuegos, a sustituir la seda por fibras y pieles. Y en el pequeño huerto que cuidaba con obsesión empezaban a brotar nuevas plantas de digitalis. En la hacienda, la cosa se había vuelto pesadilla. Sin Isabela, don Fausto se había tomado la tarea de hacer la tintura. Llenaron la cocina de hierbas. Roldán machacaba hojas al azar, hervía brebajes oscuros y pestilentes, jurando que eran los correctos. Fausto, desesperado, se los bebía todos. Algunos de ellos la hacían soñar, otros la quemaban la garganta, otros la deshidrataban aún más. Pero ninguno la hacía respirar. Y lo peor de todo no era el dolor, era la humillación. El hombre al que rendían cuentas 500 personas descubría que no podía dar órdenes a su corazón para latir bien, a sus riñones para drenar agua, a sus pulmones para dejarlo respirar. Pasó una semana. Roldán volvió de la selva con las manos vacías. La selva se la tragó, patrón. Don Fausto le abrió la frente de un golpe con un pisapapeles. No está muerta. Si estuviera muerta, yo ya estaría muerto. Entonces puso un anuncio de recompensa de 100 doblones de oro por sus pueblos vecinos. 100 doblones por su hija viva e intacta. La noticia llegó a oídos de Isabela por medio de una indígena. La indígena la había encontrado pescando junto al río. La indígena no la delató. Reconoció la marca del dolor, la inteligencia, la fuga. Le contó la historia del amo, quien se estaba hinchando como un sapo y se ahogaba en su propio cuerpo. Isabela escuchó la historia. Miró sus plantas. Estaban listas para la primera cosecha. Podía hacer la tintura. Podía bajar. Podía salvar a su padre. Podía recuperar su lugar. Podía negociar. Pero se acordó de Amadú encadenado. Se acordó de la mirada de odio de don Fausto. Se acordó de la sentencia. Ya no eres mi hija. Aquella noche tomó una decisión. No la salvaría. Preparó un pequeño frasco, pero no con la medicina adecuada. Preparó una infusión de otra planta similar, una planta que no curaba el corazón. Lo que hacía era acelerar la pulsación del corazón y hacer más agudos los sentidos, obligando al cuerpo a sentir con claridad brutal cada segundo de la asfixia. Se lo entregó a la indígena y le dijo: llévaselo. Dile que es un regalo de su hija. Dile que es su última dosis. 2 días después, el frasco llegó a la Providencia. Don Fausto ya no podía levantarse del sillón. Sus piernas supuraban líquido. Su abdomen estaba hinchado. Sus pulmones estertoreaban mientras respiraba. Al ver el frasco, lloró de alivio. Sabía que no me dejaría morir, murmuró. Lo bebió con avidez. Esperó el milagro. Pero en vez de alivio, sintió algo más. El corazón golpeaba su pecho con violencia salvaje. Y sus sentidos, insoportablemente, se abrieron a todo. Cada gota de líquido en sus pulmones, cada burbuja, cada latido inútil, cada célula ahogándose. Y entonces, pegada al fondo de la cesta, había una nota. La leyó con dedos temblorosos. Para que sientas cada minuto de lo que le quitaste a Amadú. Esto no es medicina. Es un espejo. El grito que salió no parecía humano. Aquella noche fue una eternidad. El falso antídoto no lo mató de golpe. Eso habría sido compasión. Lo mantuvo despierto dentro de su propia agonía. Quiso llamar a Roldán, ofrecerle oro, tierras, lo que fuera. Pero solo salió espuma rosada y gorgoteo espeso de su garganta.
Estuvo prisionero en una cárcel de carne hinchada. Y entonces vio la última verdad de su vida. Roldán entró en la habitación, pero no para ayudarlo. Entró con un saco. Abrió cajones, tomó bolsas de monedas, el reloj de plata, los candelabros, todo lo que pudiera cargar. Fausto lo miró con ojos desorbitados, incapaz de mover siquiera una mano. «No me mire así, viejo», murmuró Roldán. «Usted ya está muerto. Yo no voy a hundirme con este barco». Se acercó a la cama, le arrancó el anillo de sello del dedo hinchado y le dio una palmada en la mejilla. «Usted echó a la única que lo mantenía vivo. Ahóguese con su orgullo». Cuando salió y cerró la puerta, don Fausto quedó solo. Y en el último destello de lucidez comprendió algo insoportable. El esclavo al que había vendido a la muerte lo estaba matando desde lejos, a través del conocimiento que le había dejado a su hija. La justicia poética fue el último sabor en su boca. Luego su corazón dio un último vuelco desordenado y se detuvo. Al amanecer, la providencia despertó sin amo. Roldán intentó tomar el control. Se plantó en el balcón principal, con las pistolas de Fausto al cinto, y gritó que ahora él mandaba. Pero el miedo que sostenía aquella hacienda no era hacia Roldán. Era hacia don Fausto. Y sin él, el hechizo se rompió. No hubo gritos, no hubo rebelión inmediata. Hubo algo peor para Roldán: silencio. Se apoyaron los hombres en sus machetes. Se detuvieron las mujeres en los canastos. Nadie obedeció. Nadie avanzó hacia los campos. Y entonces apareció Isabela. Salió de la linde de la selva como si hubiera sido parida por la montaña. Avanzó hacia el portón. Los perros de presa se fueron hacia ella, dispuestos a destrozar a cualquier fugitivo. Roldán sonrió, pensando en verla caer. Pero Isabela levantó al aire polvo fino, el polvo que llevaba en la cintura, una mezcla de pimienta seca y feromonas de jaguar. Los perros se detuvieron en seco, estornudaron, gimieron, y retrocedieron con el rabo entre las patas. Los esclavizados se apartaron para abrirle el paso. Roldán sacó la pistola con mano temblorosa. «Un paso más y te mato». Isabela se detuvo y lo miró desde abajo, desarmada, tranquila. «Dispara. Pero si fallas, o si me matas, la maldición que se llevó a mi padre caerá sobre ti». «¿Crees que murió de enfermedad? Murió porque yo se lo ordené a la selva, y la selva me obedece». Tal vez es mentira. Tal vez es media verdad. Pero en la mente supersticiosa y culpable de Roldán sonó como sentencia. Bajó el arma. «Vete», dijo. «No vuelvas». «Me iré», dijo Isabela. «Pero no sola. Y no sin dejar mi marca». Entró en el invernadero, el lugar donde había amado y donde había perdido todo. Allí estaban las mesas, los frascos vacíos, el olor a tierra húmeda. Se llevó una antorcha de la pared y susurró: «Esto no era de ustedes. Era nuestro». Encendió las lonas secas, las mesas de madera, las resinas y aceites acumulados. El fuego creció con una furia inmediata. El techo de cristal explotó bajo el calor. El incendio se extendió a la casa grande. Roldán gritó sus órdenes, pero nadie las cumplió. Y entonces sí, el mundo de los Alcázar se derrumbó. Los esclavos rompieron sus cadenas, saquearon la despensa, escaparon hacia la selva siguiendo la columna de humo, el símbolo del fin de una época. Roldán, viendo su mundo perdido, huyó a caballo con lo robado y se perdió para siempre, convertido en lo que siempre había sido, una nota al pie de la cobardía. La hacienda ardió 2 días. Cuando la lluvia apagó las brasas, solo quedaron muros negros y el silencio de la selva, que se iba comiendo piedra a piedra lo que los hombres habían levantado con sangre. Isabela no reclamó la herencia. Sabía que aquel dinero estaba maldito. En las montañas, junto a esclavos fugados y mujeres huidas de maridos violentos, fundó una comunidad. La llamó la reina de la selva alta. La llamaron la curandera del olvido. Lo utilizó para curar, no para enriquecerse. Pero la herida que nunca cerró es la de Amadou. Años después, por boca de viajeros y comerciantes,
Logró reconstruir lo que había sucedido con el cargamento de esclavos enviado al norte. Supo entonces que Amadú no llegó a las minas de Azogue. Cerca de Zacatecas, él había encabezado un motín. Peleó por liberar a sus compañeros. Murió bajo las balas de los guardias, sí, pero murió como hombre libre. Cuando Isabela recibió la noticia, no lloró. Fue hasta su jardín de digitalis, que ya cubría una ladera entera de flores púrpuras, y se sentó entre ellas. Miró al viento y dijo en voz baja, «Descansa, mi amor. Tu muerte no fue en vano. Yo sigo aquí. Yo recuerdo. Y mientras yo respire, nadie olvidará quién eras». Pasó un siglo. La selva terminó de tragarse las ruinas de la Providencia. Donde había salones, crecieron ceibas gigantes. Donde se contaba el dinero, anidaron serpientes. Pero los descendientes de quienes huyeron siguieron contando la historia. Decían que en las noches de luna llena, si uno se acercaba a las ruinas, podía escuchar un ahogo dificultoso entre los árboles. No eran cadenas. No eran látigos. Era el ahogo eterno del rico buscando aire en medio del peso de sus propios pecados. Y un poco más arriba, en la montaña, había unas flores púrpuras que nadie se atrevía a arrancar. Decían que curaban el corazón, pero que si las cortabas con codicia, te helaban la sangre. Eran las flores de Isabela. La prueba de que el amor puede salvar, y también condenar. La prueba de que hay saberes que ningún amo puede poseer por completo. Y la prueba de que, a veces, la justicia no llega con espada ni con fusil, sino en silencio, gota a gota, como una medicina que deja de hacer efecto cuando el orgullo expulsa de la casa a la única persona que mantenía viva el alma y el cuerpo del verdugo. If you like the story, don't forget to like and subscribe my channel. Thanks.